Bienvenidos a Introducción a la Física. Vamos a comenzar a hablar de vectores ahora. Es interesante notar que en el capítulo 2 ya del libro de texto pues ya tenemos la parte de vectores y pues hay que conocer las diferentes representaciones y un poco de álgebra vectorial. En el capítulo 2 esto es la sección 2.1, 2.2, 2.3 y hasta la 2.4. Bueno, para entender la idea de vector tenemos que partir de la realidad. Hay dos enfoques, el que parte de la realidad y el que parte de las matemáticas. Aquí, por supuesto, vamos a partir de la realidad. Vamos a partir de lo que trabaja la ingeniería. Bueno, dentro de la realidad, pues hay dos tipos de magnitudes. También se les llama cantidades. Aquellas que nos interesan en este curso son los escalares y los vectores. Las magnitudes o las cantidades que no necesitan de dirección para su expresión completa se denominan escalares. Son como esos que están ahí, 3.5 segundos, 2.23 por 10 a la menos 4 o 273.16 Kelvin. ¿Para qué sirven esos números asociados a esas magnitudes? Pues para modelar la realidad. Así tenemos nosotros que podemos decir 38.2 grados Celsius de temperatura, 1 kilogramo de tortilla, o podemos decir que el mástil de ese barco tiene 5 metros de alto, vean, un número y una unidad, o la vela que tiene 6 metros cuadrados de superficie, una unidad y un número. Pero bueno, hay otros fenómenos, otras magnitudes físicas, que no basta con que digamos un número y una unidad. Por ejemplo, caminó 1 kilómetro. Ustedes me podrán decir, bueno, pues sí, pero pues, ¿para dónde? O si yo les digo, sobre ese astronauta va a actuar una fuerza de 115 newtons. Uno dice, bueno, pues ¿para dónde se va a ir? Hay que dar la dirección, ¿no? Esto a veces lo representamos con una flechita. En el caso de la persona, por supuesto, y en el caso del astronauta, lo que tenemos que decir es la fuerza de 115 newtons se aplica en dirección al centro de la Tierra. Ya sabemos hacia dónde se va a ir. En el caso de la persona que va a caminar, podemos decir, va a caminar 1 kilómetro a la derecha. Bueno, pues ya tenemos más información, ya tenemos la información completa, ya no tenemos que preguntarnos nada acerca de qué es lo que está pasando. En este vocabulario internacional de metrología que les he estado recomendando, que pueden bajar del sitio del CENAM, se define la magnitud como propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia, es decir, una unidad. Entonces ya vimos, si se requiere además de la unidad la dirección, se denominan magnitudes físicas vectoriales, o por su nombre corto, vectores. Por ejemplo, velocidad, fuerza, campo eléctrico. Otra vez, estos vectores, cuando nosotros los representamos matemáticamente, nos sirven para modelar la realidad. La representamos con vectores y podemos trabajar y hacer cosas. Por ejemplo, en el mástil de este barco, podemos decir, pues ahí las cuerdas ejercen una fuerza hacia abajo y el mástil responde, reacciona con una fuerza hacia arriba que está ahí marcada en rojo. Entonces, lo primero que podemos decir es que existen objetos geométricos, como las flechas, a las que les podemos asignar magnitud y dirección. Entonces, a los vectores, o sea, magnitudes físicas vectoriales, les podemos asociar una flecha. Y además, las flechas heredan, por así decirlo, las propiedades de las magnitudes físicas vectoriales. Por ejemplo, el sentido, que está denotado por la punta de la flecha, el módulo magnitud también se le llama, o valor absoluto, que es el largo de una flecha, y la dirección, que está por la línea que sigue la flecha. Existen diferentes representaciones además de la flecha. Por ejemplo, puedo poner tipo segmento OA, o puedo poner una letra A
en negritas. O puedo poner vec paréntesis a, que nos remite más a una representación para programación. O bien el vector a con su flechita arriba es igual a paréntesis ax, ay. Estas son las componentes algebraicas de un vector. Pero también puede tener, como en la representación de arriba, a igual a axy más ayj más stk, una representación mediante una base ortonormal, que son los vectores i, j, k, que valen 1. Ahí cada uno de estas componentes es un vector. Entonces esto tiene componentes vectoriales. También puede darse la parte de la representación mediante el módulo y la dirección. O sea, a vectores igual a paréntesis a, teta, donde teta es el ángulo que forma con respecto al eje x positivo. Existe todavía otras representaciones, por ejemplo esta x con un subíndice y o con un subíndice j. Esto nos remite a las representaciones tensoriales, en donde resulta que el vector es un tensor de orden 1. En fin, hay varias representaciones. Quisiera que tuviéramos la idea, el panorama general, ¿verdad?, de que de la realidad nos vamos a diferentes representaciones. Por ejemplo, al mundo gráfico, en donde encontramos flechas que nos representan estos vectores. Pero también nos podemos ir al mundo de las componentes, donde hay vectores base o hay componentes como magnitud y dirección. Los matemáticos crean, axiomatizan un espacio denominado espacio vectorial. Y también existe un espacio en donde necesitamos tensores, porque hay fuerzas que se aplican sobre materiales que tienen diferentes direcciones, y el único modo de trabajar estas diferentes direcciones es a través de tensores, y posteriormente estos tensores sirven para muchísimas otras cosas. Entonces tenemos que tener claro, una cosa son los vectores físicos y otra es su representación. Bueno, la próxima vez vamos a ver operaciones básicas con vectores en algunas de las representaciones. Muchas gracias.